Bueno. Vamos a arrancar con este tema de funciones continuas. Y discontinuas. Bueno. Una manera muy primitiva, muy básica, una manera muy básica de definir una función continua, pero nos sirve, es de decir que una función es continua, una función es continua, cuando puedo graficarla, sin levantar el lápiz del papel. Esa es una característica de las funciones continuas, pero vamos a ver que no la podemos establecer como una definición. Entonces, de acuerdo a lo que estamos diciendo, por ejemplo, ¿una parábola sería continua o no sería continua? Una parábola en cualquier posición. Sí, continua. Sí, continua, claro, porque lo podemos graficar sin levantar el lápiz del papel. ¿Una recta sería continua? Sí, pues yo la puedo graficar sin levantar el lápiz del papel. ¿Está? Recordamos un poquito, por ejemplo, la función x al cubo, que era curva y contracurva. Era curva y contracurva. La podíamos graficar sin levantar el lápiz del papel. Ahora, ¿qué función teníamos que sí o sí levantar el lápiz del papel? ¿Cuál era, por ejemplo? La función recíproca. Claro, ahí está. ¿Cuál era la recíproca? 1 sobre x. En este caso, sí o sí tuvimos que levantar el lápiz del papel acá en el 0, porque la gráfica se corta. Entonces, esta gráfica, de acuerdo a lo que dijimos, no es continua. En cambio, todas estas funciones sí son continuas. ¿Estamos? Esa es la forma básica de reconocer una función continua de una que no lo es, o sea que si no es continua, vamos a decir que presenta una discontinuidad, o sea, ¿dónde se rompe? Discontinuidad. ¿En qué punto de x? En x igual a 0. Esta que no es continua, es discontinua presentando una discontinuidad en x igual a 0. ¿Cuál es la definición formal de una función continua? La siguiente. Definición de función continua. Le vamos a poner en x igual a, o sea, en x igual a un punto. O sea, ¿qué se tiene que cumplir para que una función sea continua en un punto? Se tienen que verificar. Se tienen que cumplir 3 condiciones para que sea continua. La primera es que tiene que existir la función evaluada en A. O sea, tiene que tener imagen. Tiene imagen. Para que sea continua tiene que tener imagen en un punto. Segundo, el límite, cuando x es igual a tiene que ser un valor L. O sea, tiene que tener límite. Tiene que tener límite y ese límite ser un valor finito. ¿Qué quiere decir? Que no sea infinito. Y tercero, que la función evaluada en A tiene que ser igual a L. O sea, la imagen tiene que ser igual al límite.
Entonces, ¿eso cómo lo vamos a recordar? Nos preguntamos, ¿tiene imagen? ¿Tiene límite? ¿Son iguales? ¿Mm? Si la respuesta es sí, entonces es continuo. Y lo vamos a ver con un montón de ejemplos que confirman un poco lo que estamos diciendo. ¿Tiene imagen? ¿Tiene límite? ¿Son iguales? ¿Mm? Eso nos preguntamos para ver si una función es continua en un punto. Ejemplo. Vamos a analizar si se cumple las propiedades de continuidad en x igual a 2 en las siguientes funciones. Bueno, yo voy a hacer una serie de funciones. Esperen un cachito que las termino de graficar, no se pongan locos, pues se ponen ansiosos y eje X, eje Y, acá vamos a tener el 2, el 2, el 2, el 2. Vayan viendo ustedes. Bueno, a esta le vamos a poner 1, a esta le vamos a poner 2, a esta le vamos a poner 3, a esta le vamos a poner 4, a esta le vamos a poner 5. De acuerdo, chicos, a la definición básica que dimos, a la primera, ¿hay alguna que sea continua de las 5 que están ahí? Las 5. Las 5. Claramente vemos que en las 5 la pudimos graficar sin levantar el lápiz del papel. En todas las otras, las gráficas se rompieron o se agujerearon. Entonces vamos a ver cómo funciona esto de la definición que dimos recién. Tiene que tener imagen, tiene que tener límite, tienen que ser iguales. Si se cumplen las 3, entonces es continua en ese punto. Nosotros en este caso, el ejemplo está planteado para analizar la continuidad en x igual a 2. ¿Estamos? En x igual a 2. Entonces, la primera pregunta. ¿Tiene imagen la función en 2? Sí, es 1. Es 1. Estamos, es ese punto oscuro negro que está ahí. 2. ¿Tiene límite la función cuando x tiende a 2? Sí, es 3. Es 3. Perfecto. Cuando x tiende a 2, la función tiende a 3.
La tercera pregunta que nos hacemos, 1 ¿es igual a 3? No. 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 Entonces no es continua en 2. Porque Ninguna son continuas. continua Menos la 5. sí, en 2. En x igual a 2. ¿Estamos? Entonces, tiene imagen, tiene límite, pero no son iguales. Entonces no es continua en 2. ¿Está claro, chicos? En la 2. En la 2. Primera pregunta. ¿Tiene imagen la función en 2? No, No. No. Entonces ya ya no es está ahí. continua. Ya no es continua. Ya no es continua. ¿Por qué? Y porque no se cumple la primera. Bueno, no importa, vamos a seguir. ¿Tiene límite? Sí. 3. Sí, 3. Pero como no se cumple la primera, no es continua. Porque no se cumple la primera. Sin embargo, tiene límite. En la 3. En la 3. Primera pregunta. ¿Tiene imagen la función en 2? Sí, 1. Muy bien. Segundo. ¿Tiene límite la función No. cuando x tiende a 2? Tiene. No tiene. No tiene. ¿Por qué? Porque los laterales son diferentes. Son diferentes. Perfecto. Entonces, tiene imagen pero no tiene límite. No es continua en x igual a 2. ¿Estamos, chicos? La 4. ¿Tiene imagen la función en 2? Sí, 1. Perfecto. 2. ¿Tiene límite cuando x tiende a 2? No. O sí. ¿A qué valor tendería, según ustedes, a medida que x se aproxima a 2? ¿Cómo se hace el valor de la función? 0. Infinito. No, la función se me va al infinito. Infinito, claro. En las cercanías del 2, la función se me va al infinito. ¿Estamos? Para que exista el límite, tiene que ser finito. Si hay un infinito ahí, que lo analizamos de manera intuitiva, entonces ese límite no existe, no es continua en x igual a 2. ¿Estamos, chicos? Vamos a ver la 5, cómo funciona. La primera pregunta. ¿Existe la función evaluada en 2? Sí. 3. ¿Cuánto vale? 3. Segunda pregunta. ¿Cuánto vale el límite cuando x tiende a 2? 3. 3. Tercera pregunta. ¿3 es igual a 3? Sí. ¿Eso qué quiere decir? Es continua en x igual a 2. Es continua. Es continua en x igual a 2. ¿Está claro? Entonces, para que se cumpla que una función sea continua en un punto y por lo tanto que sea función continua, se tienen que verificar esas 3 condiciones que veníamos analizando recién. Tiene que tener imagen, tiene que tener límite, tienen que ser iguales. ¿Está claro, chicos, esta primera parte? ¿Cómo reconocemos, cómo analizamos que una función es continua en un punto? ¿Sí? Sí, sí. Bien. Vamos a centrar la atención ahora en las 4 que no son continuas en 2. O sea, las 4 que están encima, las 4 que están primeras. ¿Hay alguna o algunas de esas funciones que con poquito se pueden transformar en continua? Sí. La 1. ¿Cómo la transformaríamos en continua? O la 2 1? también. Sí, Que la imagen del 2 sea 3. claro. Si yo perfecto, si yo este punto lo llevo acá arriba, o sea que la imagen del 2 sea 3, ya la transformo en continua. ¿Se dan cuenta? En la 2 no tiene imagen, pero ¿qué valor le ponemos como imagen? El 3, que es el valor de ¿quién? El valor del límite. O sea, si yo acá le pongo como imagen el valor del límite, la transformo en continua. A la 3, ¿la puedo sanar? ¿La puedo transformar en continua? No. Y no, Tiene que hacer más laburo. claro, no, por aparte, no podría, ¿por qué? Porque estaría transformando la función, porque usted dice, bueno, esta rama llévala acá,
y llevar, pero no, porque estamos cambiando la función. En cambio, en las anteriores, cambiamos solamente un punto. Y en la cuarta, tampoco es posible porque esas dos ramas se me van al infinito. Entonces, fíjense que hay discontinuidades que se pueden curar, que se pueden sanar. El término es discontinuidades que se pueden evitar y discontinuidades que no se pueden evitar. A ver, ¿qué les parece a ustedes? ¿Qué tiene que pasar para que la discontinuidad se pueda sanar, se pueda evitar? No entendí bien. Cambiando solamente la imagen, que se pueda, Sí, dale, Nico. que con solo cambiar la imagen ya se Sí, pueda pero resolver. ¿qué tienen las funciones 1 y 2 que no tienen la 3 y la 4? Un límite finito. Límite. Tienen Sí, límite. límite. Tienen límite. Entonces, cuando la función no tiene imagen o la imagen es distinta, pero tiene límite, vamos a decir que la discontinuidad es evitable. La discontinuidad es evitable. ¿Cuándo la discontinuidad es evitable? Cuando existe el límite. ¿Está? En estas dos funciones existía el límite, la discontinuidad se daba porque la imagen era distinta, porque no tenía imagen, pero cuando existe el límite, la discontinuidad se puede evitar. Y me lo dijeron ustedes, ¿cómo evitamos la discontinuidad? ¿Cómo la sanamos? Y le asignamos como imagen, al 2, el valor del límite. En este caso era 3. Le asignamos como imagen el valor del límite. ¿Estamos? En los casos en que la discontinuidad, que no haya límite, la discontinuidad no se puede curar en estos dos casos. Entonces, si antes la discontinuidad era evitable, a esta ¿cómo le vamos a poner? Discontinuidad inevitable. Inevitable. ¿Cuándo la discontinuidad es inevitable? Cuando no existe el límite. O el límite es infinito. Claro. ¿Está? Perfecto. Sí. En este caso en particular, son nombres que tienen las funciones. Si me las acuerdo mejor. En este caso, decimos que la discontinuidad es de salto acotado. Porque la función se rompe, pero pasa, por ejemplo, del 2 al 3, hay un salto. En este caso, cuando la función se me va al infinito, decimos que es de salto infinito. ¿Estamos? Entonces, ¿está claro cuando tenemos la discontinuidad evitable? Cuando existe el límite. ¿Cómo podemos salvar esa discontinuidad? Le asignamos como imagen el valor del límite. Le asignamos como imagen el valor del límite. ¿Qué pasa cuando no existe el límite? Bueno, la discontinuidad es inevitable y se me pueden presentar dos situaciones. Que el límite no exista porque los límites laterales son distintos, en ese caso hablamos de discontinuidad de salto acotado, o que la función se me vaya al infinito en las cercanías del punto que estamos analizando. Entonces, en ese caso, hablamos de una discontinuidad inevitable de salto infinito. ¿Está claro, chicos? Sí. Bueno, ¿está claro entonces cómo analizamos si vemos la gráfica? Si tenemos la gráfica. El asunto es qué pasa si en vez de la gráfica tenemos la fórmula. O sea, ¿cómo reconocemos? ¿Cómo reconocemos si una función presenta discontinuidades?
¿Cuáles son las funciones que presentan discontinuidades? La recíproca. La recíproca, por ejemplo, 1 sobre x. O sea, en realidad son funciones de la forma p de x sobre q de x. ¿Mm? O sea, hay una división. Hay una división. ¿Y la discontinuidad dónde les parece que se me presenta? Cuando Cuando hacía un el- número dividido 0. Claro. ¿Eh? En los valores de x, que anulan el denominador. Ahí vamos a tener la discontinuidad. El denominador. ¿Mm? ¿Estamos? Entonces, ¿en qué funciones se presentan con discontinuidades? Las funciones que están en forma de división. ¿Y dónde se presenta la discontinuidad? En los valores de x que anulan la división. ¿Está claro, chicos, hasta ahí? Sí, sí. Sí. Profe, y la Sí, sí. discontinuidad se marca en un punto, no en una trayectoria de toda la función. En un punto. La discontinuidad se marca en un Claro, punto. porque para ahí una función puede ser discontinua, pero en un punto no. Claro, claro, sí, sí. Siempre que hablamos de discontinuidad, y muy bien la pregunta, la discontinuidad está en un punto. La discontinuidad se presenta en un punto. Bueno, atenti un cachito, espérenme, no se pongan locos. Eh, bueno. Por ejemplo, vamos a ingresar una función y igual. Y acá vamos a poner x dividido. Y acá abajo vamos a poner x cuadrado. X al cuadrado más 1. ¿Qué dicen, chicos? ¿Esta función tiene punto de discontinuidad? Están viendo la pantalla, ¿no es cierto? Sí. Sí. Cuando m menos 1. A ver, x cuadrado más 1. Vos me decís menos 1, pero si x es menos 1 al Ah, cuadrado claro. es 1 positivo, más 1 Sí, me sí. queda 2. No, esa no tiene, no tiene. Claro. En este caso, x cuadrado más 1 es 0. Y habría que resolver la ecuación. ¿X cuadrado puede ser menos 1? No, porque x al cuadrado es siempre positivo. ¿Estamos? Entonces esta función no tiene punto de discontinuidad. Vamos a ver cómo queda la gráfica de esta función. Vemos que la gráfica de la función la podemos trazar. ¿Estamos? Completamente. Y no tiene punto de discontinuidad. ¿Estamos? Ahora, ¿qué pasa si en vez de x cuadrado más 1 ponemos x cuadrado menos 1? ¿Tendrá punto de discontinuidad? Ahora sí. Ahora sí, O sea, porque x cuadrado menos 1 puede ser 0. Sí, si x cuadrado es igual a 1. O sea, si x es la raíz cuadrada de 1. ¿Y cuál es el resultado de la raíz cuadrada de 1? 1 y menos 1. ¿Estamos? O sea que esta función va a tener dos puntos de discontinuidad, en 1 y en menos 1. Vamos a ver cómo es la gráfica. Ah, Fíjense que la gráfica ahí se rompe. Vamos a ver si... eh, la gráfica ahí vemos que se rompe en 1 y en menos 1. ¿La ven? Hay unas líneas rojas que confunden un poquito, pero esas líneas rojas están en 1. ¿Cómo serían en esos casos las discontinuidades en 1? ¿Evitable o inevitable? inevitable. 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 Salto infinito. Muy bien.
Vamos acá a poner, por ejemplo, x menos 1, o sea, fíjense que los puntos de discontinuidad los vamos a seguir teniendo en 1 y en menos 1. ¿Estamos? Porque yo no alteré el denominador. Solamente le puse un x menos 1 arriba. Vamos a ver qué pasa en este caso. Vamos a tener dos puntos de discontinuidad en 1 y en menos 1. Pero fíjense, en menos 1, que está acá está el 0 y acá está el 1. La discontinuidad es inevitable, porque la gráfica se rompe ahí, y en las cercanías del menos 1 se me va al más infinito o al menos infinito, o sea, por izquierda al menos infinito y por derecha al más infinito. Pero en 1, ¿qué pasó? Se me hizo un agujerito. La gráfica tiene un agujerito. ¿Podemos solucionarlo ahí en 1? Sí, en 1 lo podemos solucionar, dándole el valor del límite. Recuerden que la función era, la función que analizamos recién era x menos 1 sobre x cuadrado menos 1. Si yo le calculo el límite, cuando x tiende a 1, esto me queda 0 sobre 0. ¿Me van siguiendo, chicos? Sí. Si yo reconozco que abajo hay una diferencia de cuadrado, que eso es x más 1 por x menos 1, esto y esto se me van, arriba me queda 1, y abajo, como x tiende a 1, me queda un medio. O sea, este valor, el valor del límite, acá tengo el 1, es un medio. Entonces, en ese caso, tiene límite la función. ¿Está? No tiene imagen. ¿Cuál es la imagen del 1? No existe, pero tiene límite. Pero tiene límite. Entonces la podemos salvar esa discontinuidad, ¿cómo? Y dándole como imagen el valor del límite, que es un medio. ¿Se dan cuenta? ¿Se entiende, chicos? Sí, sí, sí. Sí, sí. Vamos a ver, bueno, otro ejemplo, como para que se... Vamos a ver, por ejemplo, vamos a dejarla esta como está, y abajo vamos a ponerle una raíz cuadrada para ver cómo... Supongamos que ahí le pongo x, acá le pongo menos 2, y arriba le voy a poner x menos 4. ¿Esa función tiene algún punto de discontinuidad? Sí, ¿A dónde cuando es está? 4. En 4. Cuando es 4. Exactamente. ¿Estamos? O sea, porque analizo el denominador tiene que ser igual a 0, o sea, la raíz de x tiene que ser igual a 2, o sea que x tiene que ser igual a 2 al cuadrado, que es 4. ¿Estamos? Vamos a ver antes de ver la gráfica si la discontinuidad es evitable o inevitable. ¿Cómo hacemos? Calculamos el límite, cuando x tiende a 4. Si el límite existe, la discontinuidad es evitable. ¿Está? Esto me queda 0 sobre 0. Ya sabemos Ahí romper. sería la indeterminación, sería también ahí el corte ahí. Cuando hay 0 sobre 0, ahí hay un vacío. Ahí había un agujero. Ahí había un agujero. Bien. Un agujerito. Si te queda 0 sobre 0, es que porque hay un agujerito. Entonces, multiplicamos y dividimos por la raíz de x más 2. Entonces arriba nos queda x menos 4 por la raíz de x más 2. Abajo me queda raíz de x menos 2, raíz de x más 2. Ya sabemos que esto es una diferencia de cuadrado. Esto es raíz cuadrada de x menos 2 al cuadrado, o sea, eso es x menos 4. Simplifico, simplifico. X tiende a 4, la raíz de 4 es 2, más 2, 4. O sea que vamos a ver que la función en 4 no tiene imagen, pero tiene límite, y ese límite vale 4. O sea que estamos hablando de una discontinuidad evitable. ¿Por qué? Porque tiene límite. No tiene imagen, pero tiene límite. Ahí vemos la gráfica de la función. Vemos que en el 4, la función tiene un agujerito, en el 4, para que achique un poquito. ¿La ven?
En el 4, Sí. en x igual a 4, la función tiene un agujero. O sea que en principio no existe f en 4. Pero tiene límite. Pero tiene límite cuando x tiende a 4. Cuando x tiende a 4, el valor de la función se aproxima más y más al valor 4. ¿Estamos? ¿Eso qué quiere decir? Que la discontinuidad es evitable. Entonces, la función, ¿cómo era antes? La función era raíz de x menos 2 sobre x menos 4, ¿no es cierto? O al revés. No, así era. O al revés. Al revés, al revés. ¿Al revés? Sí. Sí. X menos 4 sobre raíz de x menos 2. Perfecto. La función era así. X menos 4 sobre raíz de x menos 2. O al revés, ¿me estoy confundiendo otra vez? No. No, está bien así. Bueno, ahora, si yo puedo curar la discontinuidad, si yo le puedo pintar este puntito y ahí me quedó, entonces vamos a hablar de una nueva función. No es la misma que esta. Vamos a decir que vamos a redefinir la función. ¿Qué es redefinir la función? Curarla acá. ¿Y cómo la redefinimos? Bueno, vamos a decir lo siguiente. Esta ley, yo se la puedo aplicar para todo x positivo, porque fíjense que tengo una raíz cuadrada, ¿está? Para todo x positivo, pero x tiene que ser distinto de 4. Ahora, si x es igual a 4, le asigno el valor 4, que era el valor del límite. Entonces, esta nueva función, así redefinida, es continua. ¿Está claro? Esta función tenía un punto de discontinuidad en x igual a 4 porque me anula el denominador. Esta nueva función, que yo la redefino de esta forma, o sea, es la misma fórmula para cualquier valor de x menos para el 4, pero si x vale 4 le asigno el valor del límite. Ahí pudimos curar, sanar la discontinuidad. ¿Está claro, chicos, o muy complicado? Yo creo No, que, No, está bien. yo creo que se entiende. Bueno. Entonces, claro, la redefinís con una función definida por tramo. exactamente. ¿Y qué le asignás como imagen? El valor del límite. ¿Está? Ejemplo. A ver, primero, esta función, ¿tiene punto de discontinuidad? La primera pregunta que nos hacemos. ¿Y dónde lo buscamos? ¿Qué tiene que pasar para que tenga punto de discontinuidad? Buscamos en el denominador y vemos si hay valores que son iguales a 0. En este caso, como tenemos una cuadrática, son las raíces. Que ya estamos re cancheros en poder ver las raíces sin necesidad de resolvente. ¿Cuáles son? 4 y 3. 4 y 3. O sea que tiene 2 puntos de discontinuidad. 2 puntos de discontinuidad. Hay 2 valores que anulan el denominador. ¿Cómo saber si la discontinuidad es evitable o inevitable?
¿Mm? ¿Cuándo era una y cuándo era otra, chicos? Cuando Cuando una tiene tiene límite límite, Cuando tiene o sea, límite. Cuando tiene y límite. la otra porque no tiene. Vale, ¿eh? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Y vamos a elegir un punto cualquiera de los dos, x igual a 4, y vamos a ver si, o sea, vamos a ver qué pasa en x igual a 4. Entonces, para ver si tiene o no tiene límite, calculamos el límite cuando x tiende a 4. ¿Mm? ¿Qué me queda si x tiende a 4? 4 menos 3, 1. Y abajo ya sabemos que es 0. ¿Por qué? Y porque es una raíz. 1 sobre 0 no existe. No tiene límite. Después vamos a ver que la función se me va al infinito. O sea, ¿qué significa? Que en x igual a 4, la discontinuidad es inevitable. Porque me quedó 1 sobre 0. 1 sobre 0 no existe. No tiene límite. ¿Está? Hacemos lo mismo en 3. también es ¿Puede? inevitable. ¿Eh? También es inevitable. Vamos a ver. ¿Por qué decís que es Hay que inevitable? ver porque después de esa indeterminación te puede dar que no existe. Porque yo no he visto un ejercicio así. O sea, 3 menos 3, 0. Y abajo sabemos que 0, esto es indeterminado. Y ahora te puede dar también que no exista. Vamos a ver. Abajo tenemos una cuadrática, ya sacamos las raíces que son 4 y 3. La podemos factorear. Simplifico el x menos 3, arriba y abajo. Arriba nos queda un 1. Abajo me queda 3 menos 4 menos 1. O sea que tiene límite. ¿Mm? Tiene límite. Si tiene límite, la discontinuidad es evitable. ¿Estamos, chicos? Si les queda 0 sobre 0, se puede seguir, o sea, hay que seguir trabajando, y siempre me queda que la discontinuidad es evitable. ¿Mm? ¿Estamos? Entonces esta función tiene 2 puntos de discontinuidad. En el 4 es inevitable, no se puede hacer nada con el 4. Ahora, en el 3 no tiene imagen la función. ¿Mm? No existe la función evaluada en 3. Pero tiene límite. ¿Y por qué no existe la función evaluada en 3? Porque me genera un 0 en el denominador. Pero tiene límite. El límite vale menos 1. La discontinuidad es evitable. Entonces, ¿está claro cómo analizamos si tiene punto de discontinuidad? ¿Está claro cómo saber si es evitable o inevitable? Entonces ahora es cómo sanar la discontinuidad. ¿Mm? ¿Cómo sanamos la discontinuidad? Profe, Ya. ¿siempre que es indeterminable te va a dar un límite? Sí, sí, sí. Porque nos diste una actividad que te daba después que no existía. Era x menos 2 arriba y abajo x cuadrado menos 4x más 4, que eso te daba indeterminable. Y después cuando lo hacías, te daba que no existía, te daba 1 sobre 0. Sí, 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 es cierto, es cierto. Sí, sí, sí. Sí, sí. Claro, en ese caso ahí una trampita sería. Sí, hay una trampa, hay una trampa. Pero tenés razón. En la mayoría de las veces por ahí, ¿no? O sea, 0 sobre 0 no garantiza la existencia. 0 Claro. sobre 0 no garantiza la existencia. ¿Mm? Hay que seguir trabajándolo. ¿Cómo sanamos la discontinuidad? La respuesta es redefiniendo la función. Redefiniendo la función. O sea, ¿cómo va a ser ahora la función? Va a tener la misma ley que teníamos antes, x cuadrado menos 7x más 12. Esto lo podemos decir así también. ¿A quién le puedo aplicar esta ley? A cualquier real. Menos, ¿a quién? Al 3 y al 4. A lo mejor se ve mejor esto. Esta ley se la puedo aplicar a cualquier número real menos al 3 y al 4. Ahora, si x es igual a 3, le asignamos como valor la función menos 1. Y ahí curamos la
discontinuidad. Asignándole como imagen el valor del límite. Asignamos como imagen el valor del límite. ¿Está entendido, chicos? ¿Y en el 4 qué pasa? Y no, en el 4 no podemos hacer nada, porque la discontinuidad es inevitable, va a seguir siendo inevitable siempre, no hay forma de curarla. Pero salvamos un punto. ¿Está claro entonces este proceso? ¿Cómo identificamos los puntos de discontinuidad? ¿Cómo? Primero, la función tiene que venir dada en forma de división. La función tiene que venir dada en forma de división. Y los puntos de discontinuidad son los valores que anulan el denominador. Hay casos en que no se anula el denominador. ¿Cómo saber si es evitable o inevitable? Calculo el límite, lo hago obviamente por separado, primero con una y después con otra. En este caso ahí tiene dos puntos de discontinuidad. Uno fue inevitable y el otro fue evitable. ¿Siempre es así? No. Pueden ser que los dos sean inevitables. Es raro, no se me ocurre los dos, pero no es siempre que uno sí y el otro no. Puede ser que los dos sean inevitables. ¿Y qué hacemos? ¿Cómo sigue la cosa? En el caso que la discontinuidad sea inevitable, hay que redefinir la función para sanar la discontinuidad. ¿Y cómo hacemos? Volvemos a escribir la función con la fórmula que tenía, decimos que se le aplicamos a cualquier valor de x menos a los puntos de discontinuidad, y en aquel punto donde la discontinuidad es evitable, le asignamos el valor del límite. ¿Está entendido, chicos? Sí. Sí. ¿Muy complicado? No. Bueno. Vamos a trabajar con los ejercicios entonces. Bueno, todo esto, obviamente, como todo, está en el apunte. Continuidad de una función en un punto. Yo voy a pasar medio rapidito esto. Ahí hablamos toda la introducción. Fíjense que en este caso, bueno, estamos hablando de un punto A genérico. Un punto A. Entonces ahí hablamos de, hay una discontinuidad porque se rompe. Hay una discontinuidad porque se rompe. Por eso hablamos de ramas infinitas. En este caso, fíjense que en A tiene imagen, pero no tiene límite. En este caso no tiene imagen en A, tampoco tiene límite. Y en estos casos, bueno, acá no tiene imagen, pero tiene límite. En este caso tiene imagen, pero la imagen es distinta. Lo importante es que tiene límite. O sea que en estos dos casos hablamos de discontinuidad evitable. Estas dos son inevitables. Y acá tenemos evitable. Bien. Continuidad de una función en un punto, un poco lo que estábamos diciendo. La función está definida en x igual a a, o sea, existe la imagen. Existe el límite y son iguales. Esta es la definición de continuidad. Tiene imagen, tiene límite, son iguales. Bueno, hace un análisis de distintos casos de discontinuidad. Discontinuidades evitables. No existe la función pero tiene límite. Acá existe la función pero es distinto. Bueno, todo lo que estuvimos charlando, chicos. Sería bueno que lo lean para ver cómo lo presenta un texto, para acostumbrar a interpretar un texto. Antes de pasar al ejercicio 2, vamos al ejercicio 3. Dice, las siguientes gráficas corresponden a las funciones f de x en 1 y g de x en 2. Determinar qué tipo de discontinuidad tiene f de x en menos 3. A ver, esperen que no se apresuren a contestar.
f de x es esta primera en menos 3. Menos 1, menos 2, menos 3. ¿Qué tipo de discontinuidad tiene f de x en menos 3? Evitable. Muy bien, es evitable. ¿Por qué? Y porque vemos que tiene límite. ¿Estamos? Y en x igual a menos 2, Inevitable. Y es con salto infinito. muy bien. Inevitable y es de salto infinito. Perfecto. ¿Estamos? Por ejemplo, la G dice, ¿qué discontinuidad tienen 2? 2 tenemos acá. Es una discontinuidad inevitable. Y salto acotado. Muy bien. Y de salto acotado. ¿Estamos? No tiene límite porque los límites laterales son distintos. Ahí tenemos una discontinuidad de salto acotado. ¿Estamos? Bueno. Ya que estamos acá, vamos a... No sé si ustedes lo tienen a mano, pero acá hay un montón de preguntas que nos hacen. Esperen, ¿no? No puedo achicarlo. Lo voy a achicar desde acá. No sé si se lee ahí la pantalla, chicos. Sí, sí. Bueno. Perfecto. Bueno, vamos a contestar estas preguntas relativas a límites. A ver, ¿qué me dice acá? Recuerden que f de x es la primera, g de x es la segunda. A ver, límite cuando x tiende a menos 6 por izquierda. Espera. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6. ¿Cuál sería el límite cuando x tiende a menos 6 por izquierda? 1. 1. 2. Límite cuando x tiende a menos 6 por derecha. No existe. No existe. Límite cuando x tiende a menos 5 por izquierda. No existe. No existe. No existe. Límite cuando x tiende, bueno, acá falta el numerito. Vamos a ponerle a menos 5 por derecha. 2. 2. Sí, 2. Muy bien. Y 5, límite cuando x tiende a menos 3 por izquierda. Menos 1, menos 2, menos 3 por izquierda. 1. 1. 1. 6. Límite cuando x tiende a menos 3 por derecha. A ver, vamos a pensar un poquito, chicos. No me respondan tan rápido porque si no por ahí hay uno que necesita un ¿No es poco menos más. 2? ¿Eh? ¿No es menos 2? Límite Ah, cuando x tiende a menos 3 por derecha. 1. 1. A menos 2 por izquierda. A ver, Es infinito, o sea, no tiene. se me va para el menos infinito. Le podemos poner un menos infinito porque intuitivamente lo vemos. Bien. Y al menos 2 por derecha, al menos 2 por derecha, Lo se me mismo, va pero positivo. al infinito. Perfecto. Límite cuando x tiende a 0 por izquierda. Menos 2. Muy bien. Y a 0 por derecha, Menos menos 2. 2. menos 2. A ver, 1, 2. Acá me dice límite cuando x tiende a 2 viniendo por la izquierda. Menos 2. Menos 2. Y a 2 viniendo por la derecha, No existe. no existe. Y si la pregunta es, ¿cuánto vale la imagen del 2? 1. 1. Muy bien, muy bien. Bueno, ojo que ahora aparece la función g, y la función g es la que tenemos abajo. ¿Sí?
Límite cuando x tiende a menos 4 por izquierda. Esperen. 1, 2, 3, 4. Menos 2. -2. Ni me dejan terminar. Muy bien. Menos 2. Límite cuando x tiende a menos 4 por derecha. 0. Límite cuando x tiende a menos 2 por izquierda. Menos infinito. Menos infinito. Muy bien. Límite cuando x tiende a menos 2 por derecha. Menos Menos infinito igual. infinito. Ah, pero esta era f. Acá hay un poquito de trampa. Porque era f. Bueno, vamos a hacer así. Infinito positivo sería entonces. No, le cambiamos, chao. Le cambiamos y ponemos. Límite cuando x tiende a 0, viniendo por la izquierda. 2. 2. Límite cuando x tiende a 0, viniendo por derecha. 2 2. igual. Límite cuando x tiende a 2, viniendo por la izquierda. 1. 1. Y límite cuando x tiende a 2, viniendo por la derecha. Menos 1. Menos 1. Y si yo pregunto límite cuando x tiende a 2, No existe. No existe. Bueno, son Ah. iguales. perfecto, muchachos. Escúcheme, chicos. Así como respondieron Santiago Quiroga, ¿no es cierto? Y Joaquín Audero, así hay que tener seguridad. Estamos, saber lo que se está analizando y verlo. ¿Estamos? Bien. Vamos a tomar asistencia antes que se me vayan algunos chicos. Marcos Alegre. Facundo Lara. Nico Ascona estaba. Melanie Bruno estaba. Vergese estaba. Audero Joaquín estaba. David Calieri estaba. Dante Canario estaba. Alejandro Corigliani estaba. Tomás Franchini. ¿Quién está ahí en el chat? Dante Canario, profe. Sí, sí, sí. Nicolás Daró, me parece que no está. Fantino Costamaña, me parece que tampoco. Presente. ¿Sí? Jordana Mateo. Presente. Lamas María, presente. Gabriel. ¿Estamos, Gabriel? Presente. Valentino está. Martí está. Marcomini está. Santi Quiroga. Sofía Ramos. Jeremías Rodríguez. Presente. Guillermo Espila. Matías Sosa. Ailén Schoenfeld. Neremías Verón y, bueno, ¿quién me faltó? Alegre, Alara y Daró. Digo por si ahora me pasó lo que me pasó siempre. Tengo que volver a cargar. Y volver a la clase. Entonces eran 6 del 9, Alegre, Alara y Daró. Ahí está. Bien. Bueno. Bien. Bueno. Vamos a estos ejercicios, chicos. Ejercicio número 2. Dadas las siguientes funciones, determinar para qué valores de x son continuas o discontinuas. Si existen puntos de discontinuidad, clasificar si estas son o no evitables, y en caso de discontinuidad evitable, redefinir la función para que sea continua. Bueno, vamos a ver la primera entonces.
¿Cómo saber si la función presenta puntos de discontinuidad? Analizamos el denominador. El denominador es x por x cuadrado menos 1. Y esto lo igualamos a 0. ¿Estamos? Entonces sabemos que el denominador no puede ser 0. Entonces, en esos puntos va a haber discontinuidad. ¿Cuáles son en este caso, chicos, las discontinuidades que se me presentan? En 1 positivo. Claro, acá En uno tenemos... negativo. Acá es 1 positivo y 1 negativo. Pero también en 0. X no puede ser 0, porque si X es 0, 0 multiplicado por cualquier cosa siempre me va a dar 0. Entonces, esta función va a tener 3 puntos de discontinuidad. ¿Sí? El 0, y después, ¿cuándo x cuadrado menos 1 es 0? X cuadrado menos 1 es 0. Bueno, cuando x cuadrado es igual a 1, o sea que cuando x es igual a la raíz de x, o sea, en 1 y en menos 1. Lo hice medio rápido porque ya lo hicimos antes. Bueno, entonces, primero, puntos de discontinuidad. Tenemos 3, vamos a llamarlo x1 igual a 0, menos 1 y 1. ¿Sí? ¿Cómo saber si la discontinuidad es evitable o inevitable? Y tenemos que hacer los límites. Entonces, vamos al primer punto y calculamos el límite. Hacemos la sustitución directa. Menos 1 sobre 0. Arriba nos da menos 1, abajo nos da 0. ¿Cuánto es menos 1 sobre 0? No existe. Existe. Eso quiere decir que la discontinuidad es inevitable. No podemos hacer nada. ¿Está? Lo mismo hacemos con el segundo punto y después con el tercero. Calculo el límite cuando x tiende a menos 1. Límite cuando x tiende a menos 1. ¿Qué nos queda en el numerador? Menos 1, Dos. menos 1, menos 2. ¿Y abajo Menos cuánto me da? 0. 0. Ni hago el reemplazo porque ya sé que me va a dar 0 porque ya lo hice. Menos 2 sobre 0 no existe. Es inevitable. La discontinuidad es inevitable. ¿Sí? Hacemos el análisis en el otro punto, que lo llamamos x igual a menos 3, que era el 1. Es indeterminada porque te queda 0 sobre 0. Bueno, 1 menos 1, 0, y abajo sabemos que 0 es una indeterminación. Y ahí sacaba las X de arriba y abajo. No lo dejamos así. A ver, ¿qué haríamos? Tachar la X de arriba con la X de abajo, ¿no? No. Ah, Tienes no, que sí, hacer ¿verdad? factorizar. Factorizás y Factorizar abajo, claro. te queda x Factorizamos abajo. menos 1 y x más 1. Muy bien. Una diferencia de cuadrado. Sí, ojo que uno se tienta con querer tachar, digamos, simplificar, pero recuerden que para que se pueda simplificar tiene que estar factoriada, no puedes simplificar una x que está en una suma o una resta. Ahora sí, este x menos 1 con este x menos 1 se nos va, o sea que me queda 1. Como x tiende a 1, es 1, 1 más 1, 2, o sea que nos queda un medio. ¿Eso qué quiere decir? Que en x igual a 1, como existe el límite, la discontinuidad, ¿cómo va a ser? Evitable. Evitable. La discontinuidad es evitable. Entonces podemos salvar en este punto. En 0 y en menos 1 no. No se puede salvar.
pero en uno sí. ¿Cómo hacemos para salvarla? Bueno, redefinimos la función. ¿Cómo era esto? Ponemos la misma fórmula. ¿Para quién? Para todos los reales, menos. El Para- 0, el -1 y el 1. Claro, el 0, el -1 y el 1. ¿Mm? Y después, ¿qué decimos? Bueno, si x es igual a 1, ¿qué valor le asignamos acá? Un Un medio. medio. Un medio, que es el valor del límite. Profe, hace falta para ver si es cercano o infinita la ¿Perdón? inevitabilidad. ¿Viste que cuando hay inevitable, Sí. hay que poner si es paso corto es ahí o no? No te entiendo, Joaquín. ¿Viste que cuando hacíamos que una discontinuidad era inevitable? ¿Viste que Sí, se iba al infinito o sí. se podía o quedaba ahí cerca? ¿Hay que hace falta ponerlo eso o no? No, 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 no. O sea, si eres de salto acotado, no, Sí, no. sí, No, ahí. no. Porque Digo, las de salto acotados, estas se dan cuando vos tenés una función definida por tramos, ahí tenés el salto acotado. O sea, cuando vos tenés una ley, difícil, no vas a tener nunca una función definida, una discontinuidad de salto acotado. ¿Mm? de 10. Queda de tarea para ustedes, chicos, para el miércoles de la semana que viene. No, ¿qué digo? Para el lunes de la semana que viene. El B, el C y el D lo vamos a hacer ahora rápidamente. ¿Les parece? Bueno, Bueno, pará. El B el D lo hacemos rápidamente. Ya lo tenemos fresco. ¿Mm? El D. ¿Dónde busco los puntos de discontinuidad? el denominador. En el denominador. Y tenés que sacar Listo. las raíces. Perfecto. ¿Mm? Entonces, hay una cuadrática, sospecho de que va a tener 2 puntos de discontinuidad. Me fijo, si no me sale hago la resolvente, o sea, tienen todas las herramientas, chicos, para hacerlo. -5 y 4 son. Muy bien. -5 y 4. Perfecto. O sea que va a haber 2 puntos de discontinuidad. ¿Cómo saber? Bueno, primero analizo una y después la otra. Para saber si la discontinuidad es evitable o inevitable, calculo el límite. Bueno. Fíjense que acá si hacemos la sustitución directa, me queda una raíz cuadrada de -5. Y esto no existe. Esto no existe. O sea que ese punto no lo podemos analizar porque está fuera del dominio. X igual a -5 está fuera del dominio. No es que me queda que la discontinuidad, no, no, no. En ese punto no corresponde al dominio. ¿Por qué? Y porque yo tengo una raíz cuadrada y esto es cierto si X es positivo. O sea que ese punto está fuera del dominio. Vamos a ver qué pasa en 4. ¿Qué pasa si X es igual a 4? Es indeterminada. Porque Claro, tenés la raíz cuadrada de 4 que te da 2, -2 es 0, y después la de abajo es 0. perfecto. La raíz. Muy bien. ¿Qué tratamiento le damos a esa indeterminación 0 sobre 0? Y hay una raíz cuadrada. Entonces, vamos a multiplicar y dividir por el conjugado. Raíz de x más 2 sobre raíz de x más 2. Como ya estoy recanchero, ya sé que ¿cuánto me va a quedar en el numerador? Raíz cuadrada de x a la 2. ¿Cuánto es?
X menos X. 4. X menos 4. ¿Está? Es lo que decía Santi, raíz cuadrada de x al cuadrado menos 2 al cuadrado. Se me va, me queda x menos 4. Y abajo acá tengo una cuadrática, que ya tenemos las raíces. Eso es x más 5 por x menos 4 por la raíz de x más 2. ¿Me van siguiendo, chicos, no es cierto? Simplifico y simplifico, me queda 1 arriba, x tiende abajo a 4, 4 más 5, 9, raíz de 4, 2 más 2, 4, 1 sobre 36, bueno, me parece que ya lo habíamos hecho. O sea que la discontinuidad es evitable porque tiene límite. Lo que tenemos que hacer ahora es entonces redefinir la función. La función es raíz de x menos 2 sobre x cuadrado más x menos 20. Esta es para todos los reales positivos, porque la raíz de x solamente tiene sentido si los reales son positivos, menos el 4. ¿Y cómo lo decimos? Bueno, si x es igual a 4, le ponemos el valor del límite, que es 1 sobre 36. Y ahí curamos la discontinuidad. Entonces les queda para ustedes el B y el C. Y empiecen a estudiar para el 20. El Profe, 20. ahí cuando la arreglás, ¿no hace falta poner también para el menos 5? No. Porque vos ya lo estás diciendo acá, Joaquín. Ah, para positivo, bien, bien. ¿Está? 10. 20 del 9 es el parcial. Desde que empezamos, desde que se reanudaron las clases, después de las vacaciones, o sea, todo lo que es límite, todo en adelante, hasta lo que estamos viendo hasta ahora, y vemos algo en la clase que viene. Los chicos que tienen la regularidad comprometida porque le fue mal en un parcial y le fue mal en el segundo, le digo, bueno, vamos a tomar un segundo parcial, una instancia más de ayuda. Ahora, si les va mal en ese parcial, ya está, chicos, ¿no? Así que prepárense bien, los que están ahí medio como que les fue mal en el primer parcial y en el recuperatorio. Bueno, todo el mundo estudia, ¿no? ¿Se entendió, Juan Cruz Martí, todo esto? Sí, voy a tener que practicarlo nomás, pero medianamente se entendió. Bueno. Chicos, que sigan bien entonces. Nos vemos el lunes. Nos vemos, profe. Perfecto, nos vemos. Bueno, nos vemos. Chao, hasta Chao. luego. Adiós.